Y noticia en el Congreso porque el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, anunció que denunciará al presidente Gustavo Petro por el presunto delito de generar pánico económico en el país. El debate es alrededor de las inversiones forzosas propuestas por el presidente Gustavo Petro. Por eso saluda a esta hora al representante Juan Espinal del Centro Democrático. Bienvenido a la W. Laura, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los colombianos que nos escuchan. Y también saludo a la representante Tamara Argote del Pacto Histórico. Representante, bienvenida. Buenos días, Laura, a ti, a la mesa de trabajo, al doctor Espinal, un saludo grande a la audiencia. Representante Juan Espinal, ¿en qué evidencia concreta se basa usted para afirmar que el presidente Gustavo Petro está generando pánico económico para hacer esta denuncia que entiendo será ante la Comisión de Acusaciones del Congreso? Bueno, lo primero, permítame, yo también saludo a la representante Tamara, un saludo muy especial a la representante. Y pues efectivamente lo que ha manifestado el presidente en los últimos días, sumado a los discursos que él genera, que lo único que refleja es inseguridad en las inversionistas, no solamente nacionales y extranjeras, pues realmente pueden configurar el presunto delito de pánico económico establecido en la ley 594 del 2000, que configura el delito de pánico económico. Y yo creo que hay simplemente unos hechos claros. Primero, la propuesta de inversiones forzosas y su impacto que puede generar en la confianza de la economía. Yo no sé si es que el presidente quiere los ahorros de los colombianos sean retirados de los bancos, que estén bajo el colchón. Hay que recordar, además, Laura, que el sector financiero es fundamental para la economía de todos los colombianos y ha caído en un 3%. Un sector que genera transacciones importantes a nivel nacional, que es el sustento de la inversión tanto interna como externa. Y también hay que recordar que la inversión en los últimos años ha caído un 24.8% y un 13.4%, y esto es consecuencia de la inseguridad jurídica que genera el presidente Gustavo Petro a las declaraciones. Entonces, la pregunta también desde ese traslado a los bancos es, desde el momento en que el presidente Gustavo Petro dio la declaración de las inversiones forzosas, ¿cuántos colombianos han venido a retirar sus ahorros de las cuentas de ahorros corrientes? Recuerde que también, obviamente, podría estar en riesgo los recursos invertidos o ahorrados en fondos de inversión como CDT. Esto lo único que genera es pérdida de confianza en muchos sectores que le han venido apostando a Colombia, a pesar del gobierno que no manda mensajes claros al sector empresarial. Entiendo. Sí. Perdón, entonces yo creo que es evidente que hay una configuración de un pánico económico de acuerdo como lo establece el Código Penal. Es osado, es equivocado decir que hay pánico económico y de tildar al presidente de ser responsable de esto, representante Argote. Bueno, evidentemente yo entiendo cuál es la función que tiene los actores legislativos que son de oposición. Eso hace parte y tienen que justificar de alguna manera pues su tarea política en el Congreso y pues en el país, pero evidentemente sí son críticas infundadas, como lo ha mencionado el mismo exministro Ocampo, quien, a pesar de tener algunas observaciones y críticas sobre la medida que existe, que ha existido, que se ha implementado en Colombia y en otros países, lo que genera pánico económico son estas críticas infundadas que se hacen a la opinión pública sin informar completamente de qué se tratan las inversiones forzosas o inversiones estratégicas. Porque evidentemente las inversiones son líneas de crédito que se abren desde el sector financiero para inversiones sociales, para inversiones en infraestructura, para inversiones, y son líneas de crédito. No son inversiones, no es que la plata de los ahorradores se vaya a invertir en acciones del Estado, sino son líneas de crédito de las cuales son garantes el Estado, además de quienes las usen. Entonces, evidentemente, sí es osado, es una medida para implementar o para implantar una narrativa que sí genera pánico económico. Entonces deberíamos preguntarles a las entidades financieras si el pánico económico en el público se genera cuando se habla
de la medida económica, o cuando en los medios de comunicación, cuando el expresidente Duque pues hace afirmaciones tan fuera de contexto y tan antitécnicas como que las inversiones forzosas son expropiación. Entonces, más o menos por ahí yo creo que es el debate debe ser pues limpio y pedagógico y no generar de verdad críticas que son infundadas y que sí buscan generar pánico ante los ahorradores. Representante Juan Espinal, la representante Tamara Argote pues acaba de decir lo que son críticas infundadas, pero usted menciona que las palabras del presidente, esos anuncios sobre las inversiones forzosas podrían inducir a que las personas retiren sus ahorros de los bancos. Entiendo que en eso se fundamenta la denuncia que presentaría este martes. Pero usted tiene datos concretos que, digamos, puedan respaldar que los ahorradores estarían retirando sus dineros del sistema financiero. Bueno, 2 puntos. Yo creo que los datos son evidentes. La industria se esperaba que la industria creció en un 9.5%, y que recordar que en el 2023 en el gobierno del presidente Gustavo Petro solamente creció en un 3.6%. Como lo dije, el sector financiero ha tenido una caída del 3%, el recaudo fiscal cayó en un 28% en junio, y esto demuestra una debilidad económica del país, pero la deuda aumentó en un 103%. Entonces, y fuera de eso, es clara la caída de las inversiones y las actividades de Ecopetrol en los últimos 3 trimestres. Calificadoras internacionales han mencionado que las inversiones forzosas generan alertas por limitado espacio fiscal y confianza inversionistas en Colombia. Nosotros obviamente vamos a radicar con varios congresistas, entre ellos también la representante Carolina Arbeláez, la denuncia el próximo martes. La estamos obviamente terminando de justificar, pero es evidente que el presidente Gustavo Petro genera inseguridad jurídica tanto para los inversionistas nacionales como internacionales, y es claro el Código Penal a establecer cómo se configura el presunto delito de pánico económico. Y yo lo que creo es que las cifras en el país le bien. Si bien hubo un pequeño repunte en el crecimiento económico del país, que lo conocimos esta semana, pues ojalá crezca la economía del país, ojalá los empresarios generen más oportunidades y riquezas, que el gobierno no genera riqueza, los que generan riqueza son los empresarios, para que el Estado desafortunadamente se lo gaste, y como lo está haciendo este gobierno, mire cómo aumentó la deuda en un 103% adicional. Yo creo que está perfectamente configurado el tipo penal, lo estamos terminando obviamente de justificar para que sea una denuncia bien respaldada y que sea la instancia judicial que se configura o no se configura, pero creo que también es un llamado al presidente Gustavo Petro para que sea más responsable en sus salidas, porque todas las semanas tenemos una salida en falso del presidente Gustavo Petro. Y es claro que el país no va bien. Mire cómo está la seguridad del país, o también es un poco que nosotros estamos viendo como oposición. Es evidente que su proceso de paz no le está funcionando. Representante Tamara Argote, de pánico económico no solamente ha hablado la oposición, sino incluso también lo ha mencionado el presidente Gustavo Petro, quien hace algunos días se refirió a unas declaraciones del expresidente Iván Duque y le dijo lo mismo, que estaba generando pánico económico. Quizás desde el partido, la bancada de gobierno, también se ha pensado en algún recurso legal, porque es que estamos hablando de un delito tipificado en el Código Penal. ¿Representante Argote? ¿Sí, aló? Sí, le estaba preguntando Laura, sí señora. Representante Tamara Argote, sí, alcanzó a escuchar la pregunta. Sí, claro que sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí. Así es. Bueno, evidentemente, claro que sí. Este tema del pánico económico, como yo lo decía en la respuesta anterior, es importante verificarlo si se genera cuando se comunica la política económica o cuando se generan estas narrativas que se buscan implantar en la opinión pública, que sí son extremadamente generadoras de pánico. En un momento de la economía, justamente, y en esto yo controvierto con el doctor Espinal, en un momento en la economía en que a pesar del rebote que se tuvo, a pesar del momento económico que se tiene actualmente después de la pandemia,
con un país que esta deuda a la que se refiere el doctor Espinal se adquirió, por supuesto, en los momentos de pandemia con unas condiciones muy complejas para la economía nacional. O sea, esta deuda no se adquiere, el aumento de la deuda no es por acciones de este gobierno, son acciones de este gobierno que tienen que respaldar, por supuesto, de manera responsable como Estado, los créditos que se han generado durante la historia del país. Pero, sin embargo, a pesar de eso, y esto se ha venido desde campaña viviendo, que se generan son narrativas que generan pánico y no pasa después nada, no se fueron del país, la inflación ha disminuido, el crecimiento, pues como dice él mismo, tiene un repunte. Hay medidas que inclusive el Banco de la República ha tenido que bajar la tasa de intervención porque evidentemente hay una estabilización positiva hacia la economía del país, y entonces eso sí quiere decir que lo que busca esta narrativa es implantar en el escenario político público pues un debate que no tiene condiciones técnicas. Si tuviese condiciones técnicas estaríamos hablando de la medida y no del pánico que se genera por una medida que es válida si hablamos de la función social de las entidades financieras que no tienen su dinero en las bodegas o debajo de los colchones de los dueños de los bancos, siempre los tienen invertidos. Entonces, esta función social hará que la inversión se haga en entidades, organizaciones, empresas que invierten en el desarrollo social, en infraestructura, en transición energética, en generación de energía. Entonces, claro que sí, la bancada del pacto está respaldando pues esta denuncia que se hace sobre el pánico que se genera en el sector de la comunicación y por el expresidente también Duque y ahora pues con nuestros colegas también de la oposición. Sí, pues agradecemos al representante Juan Espinal del Centro Democrático por conectarse a esta hora y explicarnos su denuncia que hará al presidente Gustavo Petro el próximo martes en la comisión de acusación, y también agradecemos a la representante Tamara Argote del Pacto Histórico. Muchas gracias a ambos y feliz día.